Hola, muy pero muy buenos días a todos ustedes los nacidos bajo el signo de Cáncer. Les doy la bienvenida a este su canal, Aleli Astral. Si es la primera vez que nos visitas, no olvides suscribirte. Si tú quieres saber cómo ganar una lectura privada conmigo, es supremamente fácil. Debes ver el video completo y así conocerás los requisitos para poder acceder a una. Y de esta manera también apoyas nuestro refugio de animalitos rescatados. Quiero comentarte además que, ya tenemos lecturas privadas personalizadas de pago. Nos quedan poquitos cupos para octubre. Si tú deseas una que tiene una duración de 1 hora, es súper fácil. Solo tienes que escribirnos a los datos que dejamos en el primer comentario y de esa manera puedes contactarnos. Bueno, contarte además que la lectura del día de hoy es general, no tiene fecha, sexo o género a quien va dirigida. Si no resuena, puedes ir a tu signo ascendente o dejarlo pasar. Recuerda que no todo tiene que resonar y no todos los días lo vamos a hacer tú y yo. Vamos a comenzar con un mensaje general de parte de todos los ángeles para ustedes. Y te dice en este momento, me dice, no es tiempo de rendirse. La lucha te hará próspero. No es tiempo de bajar la guardia, no es tiempo de bajar los brazos, no es tiempo de decir que ya no puedes más. Levanta ese ánimo con esa situación, con ese problema, con ese sueño, con esa meta. Levanta ese ánimo porque estás allí, súper cerquita de obtener todo aquello que siempre has querido y no puede ser que faltando las últimas millas, que faltando el último poquito o el último tramo, tú te vayas a dar por vencido o por vencida. Recuerda que siempre, digamos, las mejores cosas tienen un esfuerzo. Y te dice ahora que tu lucha, tu esfuerzo, tu sacrificio va a comenzar a mostrar los frutos, va a comenzar a mostrar todas aquellas bendiciones que son resultado de un trabajo arduo y también de lo que has sembrado, ¿no? Veamos qué otro mensajito general hay para todos ustedes. Y me dice, lo divino te ayudará a gobernarte. De pronto en estos días vas a estar como enfrentado, no sé, a situaciones en las cuales te veas como tentado a hacer, no sé, siento que lo incorrecto. Pero recuerda que tu fuerza interior, tu autocontrol siempre es más grande y sobre todo que la voz de tu intuición siempre estará allí para ayudarte a evitar que caigas en problemas que van a hacer que puedas perder cosas importantes para ti. Entonces, mucho cuidado con toda esta situación, mucho cuidado porque realmente veo que podrías estar cayendo como en una tentación importante. Cuidado, Cáncer. Bueno, vamos a pasar al plano de lo sentimental. Vamos a barajar nuestras cartas y si tú quieres saber qué viene en el plano de lo sentimental y el económico, te invito a suscribirte y activar la campanita ya mismo para que puedas estar en los en vivo en los cuales respondo preguntas gratis. Bueno, entonces, bueno, eso por ese lado. Y vamos a comenzar. Lo haremos con el tarot egipcio. Vamos a empezar con el plano sentimental de los que tienen una conexión de amor con alguien. Perdón, vamos a iniciar con los solteros. Y luego pasamos a los que tienen una conexión con alguien. Esos solteros son los que no tienen ningún tipo de vínculo ni afectivo, ni emocional, ni relación con nadie. Veo que estás en un tiempo súper importante de analizar realmente qué cosas buenas quedaron de una relación y también qué lecciones se aprendieron de ella. Entonces siento que deberías ver esta etapa en la cual, digamos, parece que no hay ninguna relación, que no hay nadie más por allí, como una etapa de culminación de todo este aprendizaje, ¿sí? Una etapa de introspección,
una etapa de analizar mucho cuáles fueron mis actitudes buenas y mis actitudes malas en esa conexión que terminó con alguien. Porque pues uno no es perfecto y sé que todas las personas en cada relación siempre tenemos un error, así sea involuntario, ¿sí? Entonces a veces el error es entregar o dar de más, perdonar demasiado. Y son cosas que el universo te está diciendo y te está invitando en este momento a tener en cuenta, a analizar, a pensar al respecto. Bueno, me dice que algunos de ustedes están viviendo como una etapa de bastante ansiedad, de estrés. Hay que empezarle a colocar un poco de atención a la parte de la salud mental, a la parte del ciclo de sueño, de vigilia. Porque definitivamente para algunos de ustedes la situación mental creo que está un poquito compleja. Si tú sientes de verdad que ya no puedes con esa situación en tus manos, busca ayuda profesional, busca apoyo, busca una terapia, un consejo, porque realmente veo que la carta de la angustia les marca muy, muy intensamente. Entonces, cuidado con esto. Bueno, tiempo de analizar. Veo que, no sé, siento que algunos de ustedes se entregaron demasiado en una relación y fue como desequilibrada la cosa. Vamos a ver entonces qué viene para los que están en una conexión con alguien. Puede ser el crush, el novio, el amante, puede ser el ex, puede que estén juntos o separados. Puede que estén en contacto cero. Quiero que en este momento te concentres y en tu mente digas el nombre de esa persona especial. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ok. Veamos qué siente, qué piensa, qué quiere, qué se viene para esta conexión, qué te aconseja el tarot. Listo. Entonces vamos a comenzar. ¿Qué siente? Bueno, comenzamos con una carta maravillosa. Esta es la carta del carro y es una carta que me indica mucho movimiento, mucho avance, progreso y victoria. Entonces me resuena en conjunto con las demás cartas que es alguien que se aproxima a ti, alguien que se mueve hacia ti, alguien que te va a buscar, alguien que viene hacia ti con una actitud de victoria, de conquista. No sé si para algunos de ustedes sea muy tarde, no sé si sea bien, pero lo que sí les puedo decir es que alguien se aproxima a ustedes. Esto me marca un movimiento muy, muy, muy fuerte. Sobre todo puede ser alguien que no se encuentra viviendo como en el mismo lugar en el cual ustedes se encuentran haciéndolo. Bueno, eso por esa parte. ¿Eso qué siente? ¿Qué piensa? Miren que me sale la carta de la fortuna y siento que es alguien que empezó a despertar. Veo que es alguien que empezó a darse cuenta realmente de todo el valor, de toda la importancia, de digamos como todo lo que realmente significas en esa vida de esta persona especial, ¿sí? Entonces pienso que es muy necesario a veces como darle el espacio a la gente para que medite en nuestra ausencia. Sí, siento que a veces no sé por qué me resuena decirte todo esto, Cáncer, pero a veces cuando estamos allí disponibles 24/7, la gente no nos valora. Cuando estamos allí disponibles todo el tiempo, la gente no, como que no comprende realmente que estar con nosotros es una bendición, porque es que uno tiene que darse su lugar, Cáncer. Si ahora se siente afortunado, si ahora quiere venir a ti, tú lo que tienes que preguntarte es, ¿aún es tiempo? ¿Aún es tiempo o ya pasó su hora? Si crees que ya pasó su hora, escribe amén en los comentarios. ¿Ok? Vamos a ver entonces en este momento, y me dice la carta del arte
Que esta persona llega como con una actitud en la cual dice, quiero que ahora las cosas sean diferentes, quiero renovar, siento que la relación necesitaba refrescarse. Esta persona piensa que parte de los problemas que hay entre ustedes dos es que las cosas cayeron en la rutina y le gustaría como que pudieran salir de todo esto. ¿Qué se viene para esta relación? Aquí miren que creo que llega nuevamente esta persona a querer dar, a querer entregar, a querer ofrecer. Y si ustedes ven aquí, miren que esto está equilibrado. Entonces es súper importante porque veo que ahora no eres solamente tu cáncer el que entrega, no eres solamente tu cáncer el que está allí dándolo todo, ofreciéndolo todo. Definitivamente no, no eres tú. Me dice, sin embargo, que te aconseja mucho respecto a la decisión que tomar en cuanto a esta persona, que te dejes guiar mucho por tu intuición, que esa vocecita interna en este momento no te está fallando, no te está engañando, que te está dando lo mejor y que analices con mucho cuidado y estudies con mucho cuidado cuál va a ser la decisión a tomar. Siento que ya es tiempo, cáncer, de que tomes una decisión que si tú no estás viendo los resultados en esta relación, ya le des un cierre porque siento que algunos están perdiendo mucho tiempo. Me dice que estás a veces en conflicto, un poco en conflicto, porque algunos de ustedes todavía sienten muchas cosas por esta persona, pero ya honestamente creen que no es posible retomar la relación porque se ha perdido confianza, respeto. Estás con mucho conflicto interior porque no sabes realmente qué hacer. Me dice que te recomienda muchísimo tomar distancia de ella para saber de verdad qué hacer. Y esto es algo así como un consejo de que se paren ustedes afuera y se den un consejo a ustedes mismas o a ustedes mismos sobre qué hacer en esta relación como si fueran sus amigos. ¿Me explico? Digamos que yo tengo una relación con, no sé, fulanito. Entonces yo cojo y me cuento mi historia como si yo fuera una amiga y me doy un consejo como si fuera una amiga. Entonces miren que así uno puede tener un poco más perspectiva. El viajero me dice, toma perspectiva, toma distancia de la situación. Llega una sorpresa de parte de esta persona. Como te digo, se aproxima y se aproximará con una sorpresa para ti. Vamos a ver a través de estas cartas que viene para todos aquellos que están sin trabajo en este momento. En general para todos los cánceres. Me dice el universo que ha visto la desesperación en tus ojos, en tus súplicas, en tus ruegos. Me dice que tu problema a veces es que cedes muy fácil ante la negatividad, que tienes que empezar a transformar esos pensamientos en pensamientos más de abundancia y ser constante en las metas o emprendimientos que tienes, porque a veces veo que los dejas como allí a medias sin terminar. Bueno, para los que están con trabajo, me dice cuidado, durante estos días hay como riesgos de un problema. Sin embargo, sobre todo problema que estén atravesando en la empresa, en el negocio, en su trabajo, les dice que van a lograr triunfar, que van a lograr vencer. Entonces no tengan como temor frente a esta situación, por favor. Número de la suerte el 63, y a ti que llegaste hasta el final, agradecerte y bendecirte, contarte cuáles son nuestros premios y requisitos. Invitarte a compartir este video. Los premios son una lectura privada conmigo, darle like a este video, estar suscritos, escribir el nombre de la fruta que aparece en el video en un sticker y además la palabra 13 o el número 13. ¿Ok? Bendiciones a todos ustedes. Bueno, y los premios son, ya les dije, no, una lectura privada. También podrán estar en los en vivo en los cuales respondo sus preguntas gratis. Bendiciones a todos y los llevamos en nuestro corazón.